¿Ya han dado semio o recién van a dar? Nosotros ya dimos semia, doctora. El grupo B, completo. Ok. Que sé que creo a las 3 hay otro grupo que da semio, pero no somos nosotros. Ujú. Ya. Está bien entonces. Van a estar tranquilos. Ya están sin examen.
Bien, vamos a empezar entonces con el tema de AINES. Que como habíamos adelantado, cuando hablamos de AINES, tenemos buena base porque mucho de lo que hemos visto en eicosanoides nos va a servir para entender los AINES y entender su aplicación y sus efectos adversos y demás. Entonces los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. De ahí viene la sigla, ¿no? Entonces son de suma utilidad y en general pues son de uso bastante común, en el entendido de que se usan AINES con otros fármacos más. Por ejemplo, si tengo un proceso infeccioso, digamos mi paciente está con una faringoamigdalitis bacteriana, voy a usar antimicrobiano. El fármaco específico para controlar, estabilizar al paciente va a ser el antimicrobiano. Pero el antimicrobiano no me quita la fiebre, no me quita el dolor, no me quita la inflamación, que en realidad son los signos y síntomas por los cuales viene el paciente a la consulta. Entonces, voy a acompañar al tratamiento antimicrobiano, que sería el tratamiento específico, con AINES, para controlar los síntomas y que el paciente se sienta mejor hasta que el antimicrobiano cumpla su acción, ¿sí? O por ejemplo, si fuera una infección viral, en la infección viral sabemos que no tenemos tratamiento específico para la infección viral como tal, pero lo que hacemos es darle al paciente tratamiento sintomático. Es decir, le vamos a dar fármacos, en este caso AINES, que nos ayuden a controlar la fiebre, a controlar la inflamación, a disminuir el dolor, hasta que el virus se autolimite. Entonces vean que realmente se usa bastante, ¿no? Y es muy común usar los AINES asociados a otros fármacos con el objetivo de mantener al paciente más estable, con menos molestias, hasta que se estabilice el cuadro de base. Entonces, en este capítulo vamos a analizar todas esas características. Vamos a ver dónde y de qué forma van a actuar los AINES, cuáles van a ser las diferencias en relación al mecanismo que tienen para actuar y, por supuesto, las variaciones que existen del grupo. Primero vamos a ver las características del grupo de los AINES y después vamos a ir aterrizando, por decirlo así, en algunos fármacos particulares, en el entendido de que existen elementos importantes relacionados al uso de los AINES en distintas patologías, en distintos cuadros, o que dentro del mismo grupo de los AINES existen varios subgrupos con algunas características particulares. Entonces vamos a ver primero todas las características en común que tienen los AINES y después vamos a ir desglosando también algunas características particulares de algunos subgrupos de AINES. Entonces recordamos esto que ya lo habíamos analizado cuando vimos eicosanoides. Cuando vimos eicosanoides decíamos, cuando hablamos de la respuesta inmune, sabemos que esta se desencadena, entre comillas, para defendernos, para protegernos frente a microorganismos, sustancias antigénicas, elementos que puedan representar riesgo para el organismo. Entonces, parte de esa respuesta inmune implica una respuesta inflamatoria intensa que va a movilizar células, citoquinas, factores inflamatorios, etcétera, que tienen el objetivo, ¿sí?, de encontrar algún elemento que esté produciendo daño o que sea riesgoso para el organismo y destruirlo. Entonces, esa respuesta inmune de forma aguda, de forma intensa, cuando se produce, es benéfica porque está buscando resolver un problema, ¿sí? Está buscando librarme de algún elemento que pueda producirme daño, que me pueda perjudicar. Y en muchos casos lo hace, ¿sí? Sabemos que muchas veces cuando, qué sé yo, nos resfriamos, no tomamos nada y el cuadro remite, ¿sí? O muchas veces también cuando hay una infección bacteriana, flemas, amarillo verdosas, etcétera, fiebre y demás, tampoco tomamos antimicrobianos, no tomamos antibióticos y evolucionamos favorablemente.
porque es cierto que esa respuesta inmune podría ser suficiente para que podamos salir de estos cuadros. Obviamente en casos de mayor complejidad se intervendrá con fármacos y demás. Pero sí, en muchos casos esa respuesta inmune es suficiente para lograr el objetivo o para estabilizarnos o para alcanzar el punto que necesitamos, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que en otras circunstancias, si esta respuesta persiste, esa respuesta inmune se mantiene por periodos de tiempo prolongados, se vuelve nociva, ¿sí? Y no va a resolver un problema, sino que más bien se va a constituir o se va a convertir en el problema. Porque no es para nada benéfico para el organismo tener una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunitaria de forma persistente. Porque primero, si cumple su función, pues va a desaparecer, va a ser aguda. Pero si no está logrando controlar el problema, más bien su permanencia en el organismo va a generar más inflamación, destrucción, pérdida tisular, etc. Y se convierte en un problema. Entonces, es por esa razón que nosotros vamos a buscar controlar estas respuestas, ¿sí? Ya sean agudas o crónicas, dependiendo de cómo está el paciente, nuestro objetivo va a ser controlar esa respuesta, ¿sí? Por ejemplo, mencionábamos en eicosanoides el COVID. Los pacientes con respuestas excesivas, son respuestas en el cuadro, con pacientes que están con complicaciones importantes, pero es una respuesta demasiado intensa. Entonces, aunque el objetivo de esa respuesta sea destruir al virus y eliminar al virus del organismo y demás, es tan intensa que se convierte en un problema y necesitamos frenarla, por decirlo así. O en un paciente con artritis reumatoide como enfermedad crónica, ¿sí? Como es autoinmunitaria, esa respuesta inmune del paciente va a generar destrucción de sus propios tejidos. Y esa destrucción de sus tejidos va a generar alteraciones importantes. Va a ser negativa porque va a determinar complicaciones para el paciente, pérdida de cartílago, pérdida de hueso, y no la vamos a poder frenar. Porque la solución en las enfermedades autoinmunes, como alguna vez decíamos, sería eliminar al sistema inmune, pero no podemos hacerlo. No podemos eliminar al sistema inmune porque si lo eliminamos quedamos sin defensa frente a otros elementos peligrosos. Entonces, ciertamente no lo podemos eliminar, pero sí podemos disminuir su actividad. Es decir, tenemos que buscar, podríamos decir, un equilibrio entre dejarlo actuar porcentualmente para que sí nos proteja, pero inhibirlo porcentualmente también para que no nos destruya tanto. Entonces es un equilibrio bastante frágil, podríamos decir, y difícil de conseguir. Pero eso es lo que se trata de hacer en este tipo de pacientes. Esta vía metabólica ya la conocemos, es la que hemos visto cuando hemos visto los eicosanoides, donde veíamos la vía del ácido araquidónico y qué relación tiene con la COX, las lipoxigenasas, etc. ¿Sí? Entonces, esta vía metabólica, como decimos siempre, es súper importante para los AINES, porque los AINES son los fármacos principales que actúan a este nivel. No los únicos, obviamente, pero sí de los más importantes que van a actuar a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando hablamos del ácido araquidónico, como hemos visto, en realidad esto es solo un repaso de lo que hemos visto en eicosanoides. Decíamos entonces que a partir de los fosfolípidos de membrana vamos a tener la síntesis del ácido araquidónico y el ácido araquidónico libre va a actuar
activando 3 vías metabólicas diferentes, ¿no es cierto? Hemos mencionado la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y también la epoxigenasa. En este capítulo, la epoxigenasa no es relevante. No nos interesa analizar esa vía. Entonces, la vamos a dejar de lado, por decirlo así. Pero, pues sí, vamos a mencionar que sí existe. Es importante, pero no para analizar los AINES. Simplemente eso. ¿Sí? La lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, entonces, son las que nos interesan, en este caso, analizar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando hablamos de estas dos vías metabólicas, algo que no podemos dejar de observar y que además lo hemos mencionado cuando hemos visto en eicosanoides, es que por estas vías metabólicas vamos a tener la activación y la producción de varios elementos que participan en varias respuestas diferentes. ¿Sí? Por la vía de la COX tenemos la producción de prostanoides, todos los subtipos de prostaglandinas, tromboxanos y demás. Entonces resulta que, como dijimos en eicosanoides, esta COX se ha dividido en dos, o bueno, se ha descrito posteriormente que habían sido dos vías metabólicas, la COX-1 y la COX-2. Y lo que se ha visto es que la COX-1 está relacionada de forma directa con procesos endógenos que son benéficos y que además son necesarios para la mantención del equilibrio en el organismo del paciente. Por ejemplo, la protección de la mucosa gástrica, que como dijimos, es una respuesta que se produce todos los días, porque todos los días la mucosa gástrica está expuesta a un nivel de acidez intenso, a las sales biliares, a muchos mecanismos que podrían producir daño y que se tienen que controlar de forma eficiente. Por otro lado, también tenemos la mantención del flujo renal. Y fíjense, este es otro de los factores sumamente importantes en relación a las prostaglandinas y que se puede ver comprometido de forma importante cuando utilizamos los AINES. También van a determinar una función plaquetaria normal, en el entendido de que necesitamos una función plaquetaria que se produzca con normalidad todos los días. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora, en este momento, aunque estemos tranquilos pasando clases sin realizar ninguna actividad demasiado extenuante ni demasiado intensa, con seguridad existe ruptura de pequeños vasos, ¿sí? Que se están lesionando, se están rompiendo y que están determinando microhemorragias. Pero si nos miramos las manos, los pies, etcétera, seguro que no vamos a encontrar petequias, equimosis, hematomas y demás, porque seguramente existen mecanismos, procesos importantes que van a determinar una respuesta adecuada en ese tipo de situaciones y que se van a reparar y que van a evitar que tengamos alguna complicación relacionada a esta, porque nuestros sistemas de coagulación están funcionando con normalidad. Entonces, como hemos aprendido en fisiología, la cascada de coagulación, que depende además de los tromboxanos A2 para que se produzca la agregación plaquetaria y demás, se activa cuando se necesita y cuando no se necesita no se activa. Por eso es que tiene que existir un equilibrio entre los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes. Entonces, las prostaglandinas también son importantes para esa función de las plaquetas, para que cuando son necesarias actúen correctamente y cuando no son necesarias estén tranquilas. También van a regular varias respuestas a nivel de los vasos sanguíneos, que estarían relacionadas con respuestas a nivel de la presión arterial, regulación de la presión y demás. Entonces, fíjense, todos estos elementos son útiles, ¿sí? Y por lo tanto, pues,
es lógico pensar que si los inhibimos vamos a tener consecuencias importantes, porque estamos inhibiendo procesos que son normales y que sirven además para un objetivo específico, ¿sí? En cambio, la activación de la COX-2, como veíamos en eicosanoides, estaría ligada de forma más directa a la inflamación y la producción de prostanoides, tromboxanos, etcétera, a este nivel estaría relacionado a respuesta inflamatoria. En el caso de la lipoxigenasa, el resultado final o la producción de leucotrienos estaría directamente ligado a la inflamación porque facilita la quimiotaxis, la broncoconstricción, las alteraciones de la permeabilidad, las fugas de la microvasculatura, la llegada de células inflamatorias, o sea, todos esos elementos de respuesta que vamos a ver a este nivel van a potenciar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y bueno, aprovechamos este gráfico para decir, bueno, voy a hacer el siguiente análisis. Cuando hablamos de los AINES convencionales, entonces estos actuarían en la COX. Si son no selectivos, bloquearían las dos COX. Si son COX-2 selectivos, bloquearían solo la COX-2. No hay COX-1 selectivos, lógicamente, porque bloquear la COX-1 solo nos produciría efectos adversos sin efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, no hay selectivos COX-1, sí hay selectivos COX-2. También tenemos los AINES duales. Se conoce como un AINE dual, aquel AINE que actúa sobre las dos vías, es decir, sobre la COX y sobre la lipooxigenasa, es decir, que bloquea la ciclooxigenasa y también bloquea la lipooxigenasa. Y aprovechamos también este gráfico para ver dónde actúan los corticoides, que normalmente les vamos a atribuir, podríamos decir, una potencia mucho mayor que la de los AINES, son mucho más potentes, pero no son fármacos de primera elección porque también son mucho más peligrosos. Y la razón tanto de su potencia farmacológica como de su riesgo es el sitio donde actúa. Entonces, fíjense, los corticoides inhiben a la fosfolipasa A2. ¿Qué quiere decir esto? Que van a inhibir esta enzima que está en la parte inicial de la vía metabólica y por lo tanto lo que va a ocurrir es que no se va a formar ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no se activa la COX, no se activa la lipoxigenasa y no se activa la epoxigenasa. Por eso es que los corticoides son mucho más potentes, pero tienen mucho más efectos adversos. Entonces, no es que no se los vaya a utilizar, sino que hay que decidir correctamente cuándo utilizar y cuándo no utilizar. Bien, cuando hablamos de los objetivos que estamos mencionando en un paciente, hay que analizar los objetivos, podríamos decir, iniciales o visibles o los que percibe el paciente y los objetivos que no percibe el paciente pero que también existen y que son igual de importantes que los primeros. Por ejemplo, si llega un paciente que estaba, digamos que estaba trotando en la pista de atletismo y pisó mal y se esguinzó el tobillo. Pues llega con un esguince de tobillo de segundo grado, ¿sí? ¿Qué va a tener ese paciente? Va a tener dolor, inflamación, fiebre en la zona de la lesión, impotencia funcional porque le va a doler, no va a poder pisar, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer en ese paciente? Controlar los síntomas, aliviar el dolor, controlar la inflamación. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Sin embargo, cuando, bueno, una vez que
logremos controlar estos elementos agudos, por decirlo así, seguro vamos a mandar a este paciente a que haga una rehabilitación en fisioterapia y después de hacer rehabilitación pues va a estar bastante bien y va a poder ir retomando sus actividades. Pero después de un par de semanas pues ya podrá ir retomando sus actividades y ya no necesita seguir usando AINES, ¿sí? Porque es algo agudo, por decirlo así, no es algo que va a persistir. Y por otro lado tengo otro paciente. Este otro paciente llega con dolor, inflamación, aumento de temperatura local, impotencia funcional en la rodilla derecha. Es decir, si lo comparo con el otro, varía el sitio de las lesiones, pero tiene básicamente lo mismo: dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional. Pero hay un detalle importante. Resulta que le pregunto a mi pacientito y me dice que no se ha golpeado, no se ha caído, no ha tenido un accidente, una lesión, o sea, no ha habido nada que justifique esas alteraciones. Pero le pregunto si tiene alguna enfermedad de base, que no sé qué, y me dice que tiene artritis reumatoide. Ah, entonces el cuadro es completamente distinto, ¿sí? Porque evidentemente en la fase inicial probablemente pueda usar los mismos fármacos que el primer paciente, porque mi objetivo es controlar el dolor y la inflamación, ¿sí? Eso es lo que necesito. En cambio, cuando hablamos de la enfermedad de base de este segundo paciente, sé que si solo controlo dolor e inflamación, estoy tratando los síntomas, pero no estoy haciendo nada con la enfermedad de base. Y es una enfermedad de base que no se va a curar. Mi paciente con artritis reumatoide no se va a curar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo pensar en qué puedo hacer para disminuir la velocidad del daño ístico. ¿Por qué? Como es una enfermedad autoinmunitaria, no la puedo curar porque para curarla necesitaría eliminar el sistema inmune y ya hemos dicho que no podemos hacer eso. Pero si yo no hago algo para limitar un poco la respuesta inmune del paciente, con mayor velocidad va a destruir sus tejidos, su hueso, su cartílago. Y eso va a determinar que en poco tiempo mi pacientito pierda estructura, se deforme en sus manitos, ya no pueda agarrar cosas y así. Y va a perder la función más rápido. Pero si yo hago un buen manejo, puedo retrasar esa pérdida funcional, ¿sí? Puedo hacer que por más años mi paciente tenga más calidad de vida y mantenga todavía su función, sus estructuras, y pueda realizar algunos trabajos, sus actividades cotidianas y demás, ¿sí? Y para este segundo objetivo, los AINES no me sirven. Entonces, puedo pensar en usar corticoides o pensar en usar FARMES. FARME significa fármacos modificadores de la enfermedad reumática. Algunos libros también les dicen ARMES, es lo mismo. Y son fármacos que han sido diseñados justamente pensando en pacientes con artritis reumatoide, pero hoy en día se están utilizando básicamente en todo tipo de pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Entonces, pues es una alternativa útil que tenemos que analizar. Pero ¿qué debemos pensar? Si bien los corticoides van a tener resultados bastante eficientes, no puedo estar usando corticoides todo el tiempo, porque sabemos que los corticoides tienen alteración muy importante de la función del paciente, ¿sí? O bueno, tienen muchos efectos adversos, entonces no son fármacos ideales para estar utilizando todos los días o todas las semanas, porque los efectos adversos son graves, son importantes.
¿sí? Entonces, puedo usar, qué sé yo, 1 o 2 veces el corticoide, sí van a ser inmunomoduladores porque llegan a modificar la respuesta inmune del paciente y además tienen una potencia importante en el dolor, la inflamación y demás elementos del paciente, ¿no es cierto? Pero a largo plazo tengo que buscar algo más seguro y vamos a buscar los FARME. Evidentemente, la mayoría de los FARME son tóxicos, ¿sí? Son fármacos bastante fuertes porque son inmunomoduladores. Pero vamos a conseguir disminuir potencialmente el riesgo de toxicidad de elementos tóxicos y vamos a lograr obtener ese efecto inmunomodulador modificando las dosis. Para que más o menos vean la diferencia, tenemos fármacos que se usan, por ejemplo, como quimioterapéuticos, pero se usan en dosis muy altas. Y tenemos fármacos que se usan, o sea, los mismos fármacos que se usan como quimioterapéuticos, se usan como farmes, pero en dosis muchísimo menores, que no llegan ni al 10% de la dosis y que además se usan 1 o 2 veces por semana. Entonces, ese espaciamiento de las dosis logra que realmente exista una diferencia a nivel funcional. Entonces, en este capítulo vamos a ver por un lado los AINES, por otro lado los FARMES y también vamos a hablar un poco de la enfermedad de gota, que pues hace uso de forma importante de todos estos elementos. Bien, entonces, si queremos ver las características generales de los AINES, podemos decir que suprimen los signos y síntomas de inflamación. De ahí también viene su nombre, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Entonces vamos a ver que tienen efectos muy importantes a ese nivel. Bien, cuando hablamos del efecto antidiurético y analgésico, decimos que el efecto analgésico es un efecto deseable, es decir, sí usamos los AINES para que disminuyan el dolor, pero el efecto antidiurético no es un efecto deseable, o sea, no queremos tener efecto antidiurético en el paciente, pero sí que lo van a producir. Entonces, más bien este efecto antidiurético va a estar muy relacionado a los efectos adversos de este fármaco, ¿sí? O bueno, de este grupo de fármacos. Químicamente, la mayoría son ácidos, ¿sí? Ácidos orgánicos, con excepción de la nabumetona. Vamos a ver que es el único AINE no ácido que tenemos. Entonces, vamos a analizar con este punto una característica bien importante. Van a escuchar, y es bastante común escucharlo, la afirmación de que, qué sé yo, digamos que al paciente le tenemos que poner diclofenaco o tiene que tomar diclofenaco. Y muchas veces aún en los centros hospitalarios dicen, mejor le pondremos intramuscular para que le produzca menos gastritis o para que no le produzca gastritis. Y esta es una afirmación absolutamente incorrecta, ¿sí? Y está mal, porque no es así. Entonces yo les pregunto a ustedes, si nosotros analizamos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es uno de los AINES más ácidos que tenemos, tiene una pKa de 3 aproximadamente, ¿sí? Es decir, su nivel de acidez es de 3. Y yo les pregunto, ¿cuánto es el pH gástrico? Deforme mi estómago, no importa. Entonces, el pH gástrico, es decir, aquí en el interior del estómago, los pHs que manejamos todo el tiempo son cercanos a 3, ¿sí? 2, 3, o sea, es un nivel de pH acidísimo. Y cumple una función, ¿no? Esto es necesario para
la digestión de los alimentos. Necesitamos que sea así de ácido. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que un fármaco que tiene un pH de 3, 4, que sí es ácido, bueno, una pKa de 3, 4, va a ingresar aquí, va a venir el comprimidito, va a entrar al estómago, va a producir lesión de esa mucosa gástrica? Imposible. Si ese estómago está diseñado para tolerar niveles de acidez mayores a este, o sea, más ácidos en realidad diríamos, ¿no? Porque son más bajos incluso. Entonces está diseñada, la mucosa gástrica tiene mecanismos, las prostaglandinas, el revestimiento de moco, la producción de bicarbonato, la reepitelización mediada por las prostaglandinas, el flujo sanguíneo, o sea, tiene un montón de mecanismos que todo el tiempo la van a proteger, porque todo el tiempo está en contacto con este nivel de acidez. Entonces sería iluso pensar que una tabletita que estoy tomando, que además es pequeña, es una cantidad pequeña, va a venir y me va a producir lesión por contacto directo. No va a pasar. Y no estoy diciendo que el paciente que toma AINES no va a desarrollar gastritis, porque sí puede desarrollar gastritis, pero no es por contacto directo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer este AINE para conseguir su acción, su mecanismo de acción? Va a bloquear a la COX. ¿Qué va a hacer la COX? Me va a disminuir la inflamación, bueno, el bloqueo de la COX me va a disminuir la inflamación, me va a disminuir el dolor, ¿sí? Que hemos dicho que están relacionados a las prostaglandinas. Si el paciente tiene disminución de inflamación, disminución de dolor, ¿puede tener gastritis? Por supuesto que sí. Porque la gastritis se produce por la disminución de los mecanismos de protección de la mucosa gástrica, dependientes de las prostaglandinas. Porque cuando bloqueo la COX, evito que se sinteticen prostaglandinas. Entonces, la lesión de la mucosa gástrica no es porque el AINE entra al estómago y le produce daño directo, no. La lesión de la mucosa gástrica es por mecanismo de acción, por el bloqueo de la COX, ¿sí? Entonces, si mi paciente come, porque fíjense, la absorción del AINE es buena, aun si el paciente lo toma después de los alimentos. Entonces, el paciente puede comer y le puedo decir, sí, señor, coma primero y después toma el fármaco, porque va a estar más tranquilo, porque piensa que el alimento le está protegiendo la mucosa gástrica. Pero no es así. ¿No se va a afectar el efecto del fármaco? No. Entonces puede comer. Nos sirve el efecto placebo. Pero no tiene relación con la lesión de la mucosa. Decirle que si le pongo intramuscular no va a producir gastritis, mentira. Porque si le pongo intramuscular y me produce efecto, también me puede producir efecto adverso. Porque para producir uno y el otro es mecanismo de acción. Entonces es absolutamente falso decir que si le estoy poniendo intramuscular no va a haber lesión aquí, porque igual puede haber. Porque, insisto, es por mecanismo de acción, no por efecto tópico. Ya que sí es cierto que si mi paciente ya tiene gastritis, ya está con úlceras, y justo cuando toma esta sustancia ácida, pues empeora eso, sí, ahí sí, puede ser, pero ya hay lesión previa. O si mi paciente agarra y quería suicidarse y se toma 30 comprimidos de ácido acetil salicílico, sí, pues la dosis del ácido que va a ingerir es masiva y lo va a hacer de golpe en un periodo de tiempo corto, que no le da tiempo al organismo para tolerar. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, ya, ok, sí. Pero en dosis usuales, un comprimidito en un estómago adaptado para tolerar niveles de acidez terribólicos, el daño no es directo. El daño es por el bloqueo de la COX, que evita la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas son uno de los factores importantísimos para la protección de la mucosa. Le estamos quitando un mecanismo de protección y por eso existe riesgo de gastritis, que va a seguir existiendo, tome por vía oral, por vía parenteral, intramuscular, por cualquier vía. ¿Sí? Y cuando veamos la nabumetona, vamos a reforzar ese concepto, porque van a ver que la nabumetona, aunque
es un AINE no ácido, igual tiene potencial importante para producir gastritis, porque es por mecanismo de acción, ¿sí? Bien, si hablamos del metabolismo de los AINES, vamos a ver que utilizan fase 1 y fase 2, la mayor parte de ellos. Y van a utilizar glucuronidación directa. Las P450 más utilizadas son la CIP3A y la CIP2C. Pero no las únicas, varía un poquito en relación al AINE específico, pero la gran mayoría utiliza estas dos. Entonces sí hay que vigilar la función hepática, sí hay que vigilar la función renal, porque fíjense, la excreción es principalmente renal y la resorción biliar también es para algunas de ellas. En algunas habrá que considerar el circuito enterohepático, pero con todos los AINES hay que tener mucha vigilancia a la función renal. ¿Sí? Tenemos en la historia antecedentes de pacientes que han hecho falla renal o han tenido lesión renal por el uso excesivo de AINES. Porque a veces el paciente dice, ay, es aspirinita nomás. Ah, es diclofenaquito nomás. Y están tomando dosis terribles, ¿no? O se sobredosifican. Ay, es que me duele mucho, mejor me tomaré el doble. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el riñoncito cuando usamos AINES, ¿sí? La unión a proteínas es muy variable. En los que tienen unión a proteínas más alto, llega hasta el 98%, pero varía para cada AINE en particular. Y algunos tienen la característica de ingresar en cantidades importantes al líquido sinovial. Bueno, en realidad esta es una propiedad particular del diclofenaco, que por supuesto, esta es una de las razones por las cuales el diclofenaco es muy apreciado por los traumatólogos, ¿no? Que utilizan bastante el diclofenaco. Entonces, pues hay que analizarlo, ¿no? En situaciones donde necesitamos buena impregnación en articulaciones, pues es una excelente alternativa al diclofenaco. Bien, en resumen, entonces, en base a lo que ya hemos visto y vamos a seguir viendo, como dijimos, el bloqueo de la COX-1 y de la COX-2 serían responsables de todos los efectos que estamos viendo con el AINE, porque es la vía que estamos bloqueando. Entonces, obviamente, va a estar relacionado con el efecto terapéutico y el efecto adverso. Pero como hemos dicho, cuando logramos hacer esa separación entre COX-1 y COX-2, logramos disminuir potencialmente los efectos adversos. Lo que no quiere decir que no hay efectos adversos, porque sí hay. De todas formas, estamos bloqueando una vía metabólica, va a haber menos tipos o intensidad de efectos adversos, pero sí va a haber efectos adversos ligados al bloqueo de la COX-2. Entonces, recordando un poquito lo que hemos visto en eicosanoides y para recordar los puntos más importantes en relación a los AINES, recuerden que dijimos que las prostaglandinas clásicas, las más importantes por su amplia distribución y producción, son las prostaglandinas D2, las C2 y las F2. Estas están muy ligadas a la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, que son responsables del edema en el paciente. Entonces recuerden que esa vasodilatación va a determinar una apertura de poros, las fugas de la microvasculatura, la salida de líquido hacia el espacio intersticial, la llegada de células inflamatorias, factores inflamatorios, todos los elementos relacionados a una intensa respuesta inflamatoria. Además que van a sensibilizar las fibras nociceptivas a la estimulación o frente a la estimulación de otros mediadores inflamatorios, es decir, hacen que las fibras estén más sensibles a la percepción del dolor, ¿sí? Y esto es característico, van a ver que pacientes que tienen inflamación muy intensa, en general están más álgidos, más sensibles, porque esa inflamación, pues, produce respuesta importante, ¿sí?
En el caso del tromboxano A2, vamos a ver que estos van a estimular la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, que en general, si nos ponemos a pensar en estos efectos, no son efectos deseables, por decirlo así. O sea, no voy a querer producirle a un paciente agregación plaquetaria o vasoconstricción. En general me pueden perjudicar. Claro que sí, vamos a ver más adelante que habrá situaciones particulares en las que me puede interesar este tipo de respuestas, pero normalmente se actúa en otros sitios. Entonces, cuando hablamos de tromboxano, en general la aplicación clínica de este componente está relacionado a su inhibición. O sea, vamos a usar antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, con los que vamos a inhibir a los tromboxanos a nivel de las plaquetas. O la COX en las plaquetas para que no se produzcan tromboxanos, ¿no? que es el mecanismo principal. En el caso de las prostaciclinas, vamos a tener inhibición de la agregación plaquetaria y vasodilatación. Entonces, estas más bien pueden ser coadyuvantes en algunos cuadros cardiovasculares, sobre todo, que no se están logrando estabilizar con los tratamientos convencionales y podemos reforzar un poquito su acción con esta prostaciclina. Los leucotrienos B4 y C4, vamos a ver que son potentes estimuladores de la permeabilidad vascular, van a promover la quimiotaxis de los leucocitos y van a producir una contracción importante del músculo liso bronquial. Como dijimos en eicosanoides, estarían muy relacionados a las respuestas a nivel bronquial, ¿no? a la hiperreactividad, a las respuestas importantes a nivel respiratorio, y pues se está trabajando con fármacos bastante importantes, principalmente inhibidores de los leucotrienos, para disminuir estas respuestas excesivas a nivel respiratorio. Bien, si hablamos entonces de la COX-1, vamos a ver que esta es constitutiva del riñón y del tracto gastrointestinal. Produce prostaglandinas a estos niveles y obviamente, como ya hemos descrito, está más ligado a la protección del epitelio gástrico, mantención del flujo renal adecuado, función adecuada de la agregación plaquetaria, migración de neutrófilos al endotelio vascular. Entonces, todas estas funciones son benéficas, son necesarias. Entonces, el evitarlas va a estar ligado a efectos adversos, porque son elementos que necesitamos constantemente. En cambio, la COX-2, fíjense, es inducible. ¿Qué quiere decir eso? Hemos dicho que cuando se produce una respuesta inflamatoria, la COX-2 se activa de forma importante por respuesta inflamatoria, por factores de necrosis tumoral alfa, interferones gamma, interleucinas, etc. Es decir, mediadores inflamatorios. Y por eso va a mediar respuestas inflamatorias en general. Y es constitutiva principalmente del sistema nervioso central y del riñón. Entonces, el bloqueo de la COX-2, como ya lo hemos repetido bastante, está relacionado al efecto terapéutico de los AINES. Como dijimos también, eso no implica que no tenga efectos adversos, ¿sí? Evidentemente, los AINES COX-2 selectivos no van a actuar sobre las plaquetas a dosis usuales, ¿sí? Es decir, no tienen ese efecto antiagregante plaquetario importante. Pero sí se ha visto que pueden aumentar la incidencia de edema, hipertensión, por la distribución sobre todo que tienen a nivel renal. Entonces sí hay que vigilar el riñón y sí hay que tener cuidado con los cardiópatas, igual que con el resto de los AINES, ¿sí? Y estos dos, fíjense, rofecoxib, valdecoxib, son COX-2 selectivos que han sido retirados del mercado más o menos un año después de que salieron al mercado, así nuevecitos, porque se han relacionado con eventos trombóticos cardiovasculares que han determinado la muerte de pacientes. Entonces han sido retirados del mercado justamente porque estos elementos implican alto riesgo. Sí existen COX-2 de este mismo grupo, como el celecoxib, que es uno de los que más se conoce, que siguen en el mercado, pero tienen la indicación así bien precisa de que si el paciente tiene antecedentes de eventos trombóticos, de problemas trombóticos, no se deben utilizar porque el riesgo es alto, ¿sí? Bien.
Descansen 10 minutitos y continuamos. Voy a ver qué me ha escrito la doctorita Rico, ¿ya? 10 minutitos.
Bien. Entonces, continuando con los AINES, lo que vamos a ver es que, como dijimos, los AINES van a ser muy útiles cuando tenemos situaciones relacionadas a elementos como dolor, inflamación, fiebre, e incluso hablamos de la agregación plaquetaria. Entonces, siempre les digo, cuando hablamos de los AINES, si se acuerdan de las 4 A's, no se van a olvidar de los AINES y se van a defender bien con los AINES, ¿no? Porque, bueno, en general los AINES tienen estos 4 elementos, pero pues sí habrán algunas variaciones ya en algunos fármacos particulares. Entonces, si sabemos esto, que es lo general de los AINES, ya nos acordamos solamente algunos elementos particulares de cada grupo y es más fácil recordar. Por ejemplo, las 4 A's hacen referencia ¿a qué? Al efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. ¿A qué hacen referencia estos? El efecto analgésico se refiere a que van a quitar el dolor, ¿sí? El efecto antipirético, que van a quitar la fiebre. El efecto antiinflamatorio, que van a quitar la inflamación. Y el efecto antiagregante plaquetario, que van a evitar la agregación plaquetaria. Obviamente, cada uno de estos efectos puede ser aplicable y ser útil en alguna circunstancia particular. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando en cada caso en particular, ¿sí? Este efecto úrico-súrico que vemos vamos a ver que es importante porque no es de todos los AINES, o sea, no es una particularidad de todos los AINES, pero sí de algunos de ellos. ¿Por qué nos interesa? Porque obviamente los AINES son uno de los elementos importantes cuando vamos a hablar del manejo de pacientes con gota. Suele utilizarse el alopurinol con AINES o el alopurinol con colchicina. Cuando se usa con AINES, vamos a ver cuál de los AINES es más adecuado. Y obviamente, si además el AINE que vamos a usar tiene efecto úrico-súrico, significa que nos va a ayudar a eliminar más ácido por la orina y eso obviamente implica que tengamos mejores resultados en el control del paciente, porque también nos está ayudando a nivel metabólico en elementos que pueden ser benéficos para el paciente. Sin embargo, vamos a ver que algunos AINES no se pueden asociar con algunos otros fármacos, pero eso ya lo vamos a ver detalladamente cuando analicemos los pacientes con gota, que también vamos a ver en este capítulo. Entonces, si se acuerdan de las 4 A's, se van a poder defender cuando hablen de AINES, ¿sí? Es algo que no deben olvidar. Bien, por otro lado, vamos a hablar entonces o ir viendo un poquito cómo estos AINES producen el efecto analgésico, el antipirético, el antiinflamatorio y demás. Entonces, por ejemplo, fíjense, la analgesia, es decir, el control del dolor mediado por los AINES, está relacionado de forma importante a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, pues las prostaglandinas se ligan de forma importante con el dolor, ¿sí? También van a evitar la sensibilización de las terminales nerviosas por estos mediadores inflamatorios y que además están relacionados con la conducción y la percepción más intensa de dolor que va a manifestar el paciente. Entonces también ayudan por ese lado. Por otro lado, van a favorecer la disminución de la síntesis y producción y liberación de bradicininas, histamina y otros mediadores inflamatorios, con lo que refuerzan, podríamos decir, esta respuesta sobre la inflamación. Sobre el dolor relacionado también a la inflamación. Activan además vías que bloquean la información dolorosa. Entonces, fíjense, por un lado, están controlando, actuando sobre respuestas que están relacionadas con el inicio del dolor
y por otro lado van a activar vías que contrarrestan la conducción de la sensación dolorosa en el paciente. Y por eso es que tienen efectos bastante útiles en el manejo del dolor. Por lo tanto, decimos los AINES en general son útiles en situaciones de dolor de leve a moderada intensidad, independientemente de la causa específica de ese dolor. Entonces vamos a tener muy buenas respuestas. ¿Sí? ¿Qué vamos a considerar en este caso? Fíjense, por ejemplo, dolores articulares, musculares, cefaleas, dismenorreas, incluso metástasis. Fíjense, las metástasis óseas. Obviamente, ¿qué debo recordar cuando hablamos de metástasis? Estamos hablando de cuadros relacionados a cáncer. Entonces, evidentemente, al inicio de las metástasis, cuando estamos en fases iniciales, sí vamos a tener una buena respuesta con los AINES y vamos a ciertamente lograr controlar, mantener al paciente más estable, vamos a tener mejores resultados. Pero cuando el cáncer está más avanzado, cuando va progresando el tiempo, los AINES fracasan, ¿no? En algún momento son insuficientes para controlar y mantener al paciente estable o mantenerlo por lo menos sin dolor, que es básicamente imposible. Entonces hacemos uso de fármacos de mayor potencia. O sea, vamos a buscar darle opioides, darle otras alternativas que son mucho más potentes para mantenerlo estable y aún así va a ser muy difícil lograr controlar de forma eficiente el dolor. Mientras más tiempo pase, menos vamos a poder controlar el dolor en el paciente, ¿sí? Entonces, en cáncer, la respuesta va a ser bastante variada, ¿sí? Bien, cuando hablamos de control de la inflamación, lo que vamos a ver es que la inflamación se puede presentar frente a un montón de procesos diferentes. Es decir, puede haber inflamación cuando hay infecciones, ya sean por virus, bacterias, parásitos, etc. Entonces, en esos casos va a haber respuesta inflamatoria. También puede haber inflamación cuando tenemos lesiones, lesiones traumáticas, lesiones de todo tipo, ¿sí? También puede haber por ejemplo, cuando tenemos isquemia, situaciones de isquemia, situaciones relacionadas a, por ejemplo, infartos, espasmos isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares. En todas esas situaciones también vamos a tener una respuesta intensa a nivel de lo que corresponde a la inflamación. Pero no solo en estos casos, sino también en enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. Vamos a tener inflamación, por ejemplo, en alcoholismo, en cáncer, en poliposis, o sea, hay gran cantidad de enfermedades que se van a relacionar con algunos elementos importantes de respuesta. Pero ¿por qué nos interesa eso? Porque es tan variable la patología, podríamos decir, que puede relacionarse a inflamación, que vamos a tener, bueno, cuando hablamos de los AINES nos interesa saber si es una inflamación aguda, si es subaguda o si es crónica. En el entendido de que siempre vamos a tener vasodilatación, infiltración leucocitaria, degeneración tisular en todas las fases. Pero el predominio de estas respuestas varía dependiendo si es aguda, subaguda o crónica. Entonces, tenemos, por ejemplo,
que la vasodilatación es el elemento donde mejor va a actuar el AINE. Entonces, si es una inflamación de tipo aguda, la respuesta es mucho más eficiente porque en la inflamación aguda lo que predomina es la vasodilatación y el AINE tiene mejor efecto sobre la vasodilatación que sobre los otros factores, ¿sí? Entonces, hay mejor respuesta. Lo que no quiere decir que no haya o no vayamos a tener respuesta, por ejemplo, en una inflamación crónica. Sí va a haber respuesta, pero la respuesta va a ser más deficiente, menos intensa, menos eficaz que si fuera una inflamación de tipo aguda. Y por eso a veces el paciente dice, ya no me hacen nada los calmantes o ya no me ayudan. Es que mientras más crónica sea la patología que está produciendo la inflamación, es más difícil controlar, ¿sí? Y obviamente esta en general se asocia también a mayor deterioro, podríamos decir, de las estructuras. Bien, cuando hablamos de la fiebre, esta está relacionada de forma directa con inhibición de las prostaglandinas a nivel de el hipotálamo, es decir, la producción de fiebre se relaciona con activación de la COX a nivel hipotalámico y producción de grandes concentraciones de prostaglandinas E1 y E2, sobre todo E2, como hemos visto en eicosanoides. Entonces, el efecto antipirético de los AINES está muy relacionado a la inhibición de esa producción en el hipotálamo y eso va a hacer que el paciente se vaya estabilizando. Obviamente, siempre hay que analizar el estímulo o la causa de la producción de esas prostaglandinas. Si el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía, sí, el AINE me va a ayudar a bajar la fiebre, pero si la neumonía no es controlada, manejada de forma eficiente, la fiebre va a volver, va a volver, va a volver. Porque yo por un lado estoy bloqueando con el fármaco y por el otro lado se va a seguir estimulando la producción de prostaglandinas. Entonces tengo que manejar la causa de esa fiebre, ¿sí? Y por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, digamos, tengo un niño con infección urinaria, le voy a dar el antipirético en horario, porque sabemos que hasta que el antibiótico impregne al paciente, empiece a producir bien su efecto, baje la carga bacteriana, etcétera, va a pasar un tiempo y si no le doy antipirético en horario, la fiebre va a volver y va a volver y va a volver. Entonces no debo esperar que la fiebre suba para controlarla. Entonces los primeros días normalmente le vamos a dar fármacos para mantenerlo más estable, ¿sí? Obviamente no van a ser útiles los AINES cuando tenemos aumento de temperatura relacionado a otras causas. Entonces, por ejemplo, digamos que el paciente ha ido a hacer actividad física, está corriendo, está levantando pesas o está haciendo aeróbicos y demás, su temperatura corporal por supuesto que va a subir. Pero no voy a bajar esa temperatura corporal con AINES, es más, ni son necesarios porque es algo fisiológico, ¿no? Cuando deje de hacer la actividad, pues la temperatura va a retornar a su valor normal. O digamos que estamos con un terrible clima y tenemos 45 grados bajo sombra, entonces la temperatura corporal por el ambiente tan caliente va a subir, pero no es un aumento térmico producido por prostaglandinas. Entonces la inhibición de la producción de prostaglandinas no sirve, ¿sí? Bien, el efecto antiagregante plaquetario es uno de los elementos importantes que hay que considerar. Por ejemplo, en las plaquetas, cuando han visto ustedes cascada de coagulación, cuando han visto fisiología,
vamos a ver que la plaqueta, cuando empieza a agregarse, cuando uno ha ido al sitio de la lesión y demás, empieza a expresar tromboxano A2. Y obviamente para expresar tromboxano A2, la plaqueta ha tenido que activar su vía de la COX. Produce tromboxano A2 y ese tromboxano A2 es el que llama a las otras plaquetitas para que se pueda producir agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en este tipo de casos? Si nosotros bloqueamos la COX en las plaquetas, entonces esa plaqueta pierde la capacidad de agregarse con otra plaqueta. Entonces, si no necesitamos ese efecto antiagregante plaquetario, es peligroso para el paciente, porque significa que voy a tener más riesgo de sangrado, ¿sí? Y esto pasa con todos los AINES. Pero obviamente no es intenso, pero van a ver que hay algunos AINES, como el ácido acetil salicílico, por ejemplo, que se produce respuesta intensa, respuesta importante, con dosis bajitas. Y en realidad la razón por la que estamos utilizando es justamente el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, si necesito prevenir trombos porque mi paciente tiene riesgo de trombosis, digamos que es obeso, es sedentario, tiene cardiopatías, tiene una arritmia cardíaca, tiene fibrilación, etcétera. Entonces necesito prevenir los trombos, necesito evitar que produzca trombos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar fármacos para evitar que sus plaquetas se puedan agregar. Entonces, aunque parezca peligroso, sí habrán situaciones en las que queremos inhibir. Obviamente, si bloqueo las plaquetas, el riesgo principal es sangrado. Si el paciente tiene riesgo de trombosis y no bloqueo las plaquetas, el riesgo principal es que haga trombos y esos trombos me produzcan infartos. Entonces, depende mucho del paciente, ¿sí? Bien, y el efecto, dentro de los AINES, cuando veamos los salicilatos no acetilados y los COX-2 selectivos, vamos a ver que estos nos van a, si quieren, nos van a dar la ventaja de que no tienen un efecto importante sobre la agregación plaquetaria. Entonces pueden ser más útiles si el paciente tiene riesgo de hemorragias o si puede ser o comprometer su estado general esa antiagregación plaquetaria que vamos a producir y no la necesitamos. El efecto uricosúrico, como dijimos, es importante para aumentar la excreción de ácido úrico por la orina, en el entendido que nos va a favorecer, si quieren, la eliminación de ácido úrico. Y en pacientes que tienen gota o que tienen algún compromiso a nivel del ácido úrico, puede ser benéfico también este efecto, o sea, sumarlo, si quieren, al efecto que vamos a necesitar. Obviamente, con cada fármaco vamos a ir viendo algunos elementos de recomendación o de riesgo, si quieren, en cualquier caso, ¿sí? Si hablamos de las reacciones adversas de los AINES, o sea, aquí también estamos mencionando los elementos o los efectos adversos del grupo de AINES en general. Y ya cuando vayamos viendo los fármacos específicamente, vamos a ver que tenemos fármacos que producen más efectos adversos, otros que producen menos efectos adversos, pero algunos elementos que no están relacionados a todos los AINES. Entonces vamos a ir analizando también grupo por grupo. Pero fíjense, realmente vamos a tener afectación básicamente de todos los sistemas. Entonces, por ejemplo, tenemos a nivel del sistema nervioso central cefalea, acúfenos, mareos. Y esto es importante porque dentro de los acúfenos tenemos los famosos tinnitus, ¿no? Cuando el paciente escucha el ti
ahí es agudo en el oído y solo escucha él, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando estamos analizando estos, o bueno, cuando el paciente empieza a sentir acúfenos, es un signo de alarma, porque es uno de los signos principales de una intoxicación por AINES, ¿sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta. A veces se nos pasa por alto, no preguntamos, el paciente se olvida, no nos dice, entonces siempre preguntar. A nivel cardiovascular puede haber retención de líquidos, hipertensión, edema, insuficiencia cardíaca, congestiva, o sea, la retención, el efecto que hemos mencionado a nivel renal que produce retención de líquidos, puede exacerbar una hipertensión, puede hacer que se acumule líquido en ciertos compartimientos. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, va a sobrecargar al corazón y al sobrecargar lado izquierdo y derecho, pues se va a empezar a encharcar el paciente, como decimos, y se van a llenar de líquido los pulmones, los miembros inferiores. Entonces, es bastante peligroso el AINE para paciente cardiópata. Por eso es que en general se maneja el concepto de que no se debe usar AINES en pacientes cardiópatas. Obviamente habrán situaciones muy particulares en las que el beneficio justifique el riesgo y se usará en pequeñas dosis o una sola vez o por razón necesaria solamente, pero en general no se usa AINES. Entonces, cuando queremos controlar dolor, por ejemplo, vamos a usar paracetamol, que no es un AINE, y que es más seguro en los cardiópatas, ¿no? Y vamos a ver eso también más adelante. A nivel gastrointestinal, vamos a ver que tenemos irritación, del tracto gastrointestinal, puede haber dolor, displasias, náuseas, vómitos, úlceras, hemorragias. Entonces hay varios elementos importantes a considerar a nivel de la mucosa gastrointestinal. Recuerden que por ejemplo, todos los AINES en realidad cuando se usan, algo que el paciente ya sabe es que le puede dar gastritis. Y es cierto por los mecanismos de protección gástrica que se van a alterar por el bloqueo de la COX. Entonces, si el paciente ya tiene, por ejemplo, lesión previa, resulta que tiene dispepsia, epigastralgia de vez en cuando, le molesta y se toma un omeprazolcito y se le pasa, pero si no le hemos preguntado, no nos dice. Entonces, cuando nosotros queremos, o bueno, cuando le iniciamos AINES y nosotros no le hemos preguntado si tiene alguna molestia, si ha estado con dispepsia y demás, porque van a ver que muchos de los pacientes tienen y no lo atienden y lo tienen tanto tiempo que se les ha hecho habitual y creen que es normal. Y dicen, ah, no, de vez en cuando nomás me molesta, me tomo un omeprazolcito y ya está. He dejado de comer muy tarde, que me caía pesado y ya no me da reflujo. Pero tienen el problema. Entonces, si hay lesión de base y necesitamos usar AINES en cantidades importantes, dosis altas y demás, estamos sumando un factor de riesgo. Así que habrá que analizar los elementos, si quieren, relacionados con el riesgo del paciente, o si necesitamos darle un protector gástrico, o si mejor usamos un COX-2 selectivo, o si mejor buscamos otra alternativa. Entonces, dependiendo de todos esos factores, vamos a decidir mejor para el paciente. Bien, si hablamos de las características hematológicas, pues tenemos alteraciones como trombocitopenias, neutropenias, anemias aplásicas. No es muy común la aparición de alteraciones hematológicas. Entonces vamos a tener algunos elementos importantes relacionados a anemias, bisitopenias, pancitopenias que se pueden presentar, aunque no sea común, pero siempre hay que vigilar. ¿De qué va a depender? Sobre todo del tiempo de tratamiento. No es lo mismo que le dé AINES a un paciente una semana
a que le dé AINES a un paciente, qué sé yo, por 2 meses o toda su vida porque tiene una patología que no se cura. Entonces, es importante considerar esos elementos, ¿sí? Bien, a nivel hepático también se ha visto insuficiencia hepática en los casos más graves. También puede haber disfunción hepática, aunque no son casos muy graves, por decirlo así, pero sí habría que analizar y ver cualquier elemento que nos pueda producir cualquier alteración en la función hepática. También depende mucho del tiempo de tratamiento. A nivel pulmonar, el grupo de AINES en general se conoce como un grupo de fármacos que podría producir hiperreactividad bronquial. En todos estos, el que más se ha relacionado con crisis asmáticas, cuadros severos y demás, ha sido justamente el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Entonces, vamos a ver que esta, por ejemplo, está contraindicada en niños, y eso es importante porque antes nos daban para todo. A los niños hasta como dulcecito les daban, no, dulcecito, y les daban aspirineta. Y hoy en día está contraindicado el uso de aspirina en niños, entonces vamos a ir a analizar eso también cuando veamos el ácido acetilsalicílico. No es con todos, pero sí siempre hay que tener cuidado, más aún si el pacientito ya tiene antecedentes de hiperreactividad bronquial o algo así. Bien, también vamos a ver la aparición de exantemas de todos los tipos, donde puede haber prurito, eritema, ronchas, máculas, etc. Y a nivel renal, fíjense, riñón hay que proteger muy bien. Puede haber insuficiencia renal, hiperpotasemia, proteinuria. O sea, sí hay antecedentes en la literatura de pacientitos que han hecho insuficiencia renal por tomar AINES. Entonces hay que vigilar muy de cerca el uso de AINES en los pacientitos, ¿sí? Mucho cuidado con el riñoncito porque ese se nos puede complicar. Bien, vamos a quedar aquí. Les llamaré listita. Bien, Andrea Nicolás. Presente. Se han dormido. Están cansados por semio. ¿Cómo les ha ido en semio? Max Alejandro. María Alejandra. Presente, doc. Valentina. Presente, doc. Sofía Susana. Antonio. Presente, doctora. Natalia. Presente, doc. Camila Fernanda. Presente, doc. Caterín Diana. Presente, doctora. Erika. Presente, doc. Clara Evelyn. Presente, doc. Roxana. Presente, doctora. Son Andrés. Presente, doctora. Lucía Alejandra. Presente, doc. Gabriela. Presente, doc. Cristian. Presente, doc.
Adriana, Presente. Ronald Amadeo, Presente, doctora. Carla Cecilia, Presente, doctora. Brian Alexis, Presente, doc. Debra Isabel, Presente, doctora. Madaí Rebeca, Cristian Andrés, Presente, doctora. Paul Steven, Presente, doctora. Micaela del Carmen, Presente, Doc. Cielo Denise, Presente, doctora. Alexandra Rosana, Presente, Doc. Adriana Carmen, Presente, Doc. Araceli Paola, Presente, Doc. Francisco Javier, Presente, doctora. Mateo Sebastián, Presente, doc. Angie Fabiola, Presente, doctora. Adriana Salvatierra. Ay, pero- Es Adriana Machicado. Presente. Te he cambiado tu nombre por apellido. Camilo Ignacio, Presente, doctora. Darío Sebastián, Presente, doc. Chaska Yali, Presente, doctora. Yesenia Mariela, Raiza Fabiana, Presente, Doc. Carolina, Camila, Presente, Doc. Leida, Presente, doctora. Alenka Andrea, Sofía, Presente, doc. Anthony, Presente, doctora. Mirta Teresa, Andrea Paola, Presente, doctora. Priscila, Mohamed Mahdi, Presente, doctora. Diana, Presente, Doc. Valeria, Presente, doctora. Presente, doctora. Fanny, Presente, Doc. William, Thais, bien. No se olviden entonces, ahora que ya están post-examen, darle una miradita a su práctica. Tienen hasta el 16 o hasta el 17, si no me equivoco, para entregar, entonces váyanlo revisando con calmita y cualquier duda que tengan lo vemos en las clases, ¿ya? Gracias, doc. Se cuidan, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias.